Aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a entrar a la oración, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Aquellos que están viendo en línea también les damos la bienvenida en este servicio dominical. Padre, gracias te doy este día, Señor, que tú has hecho para que nosotros podamos vivir para ti, glorificarte. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestros medios, por la obra del Espíritu Santo, que solo tú, Señor, sabes el extento, la profundidad de lo que estás haciendo en la vida de cada uno. Yo te pido, Señor, que venga un mayor crecimiento para tu pueblo. Sabemos que al ir a tu palabra nos da luz, entendimiento. Y basado en ella podemos vivir nuestras vidas porque nos has empoderado por tu Espíritu para hacerlo. Una vida que te agrada, una vida que te glorifica. Te damos gracias, Señor, este día. Bendito sea tu nombre. Ahora, Espíritu Santo, guíanos, unge mis labios, Señor, que solo comente y diga lo que viene de ti y sea para la edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, una vez más. Sabe, estábamos cantando ese canto unos momentitos, adorando al Señor, que ha sido tan bueno, ¿verdad? ¿Y cuántos damos testimonio de que el Señor ha sido bueno con nosotros? Aleluya. Ha sido tan fiel. La bondad de Dios es algo que nosotros no merecemos, pero porque Dios es bueno y porque Dios es compasivo, Él nos suministra esa bondad. Dije la semana pasada, hablando, ¿verdad? Continuando en esta serie del Espíritu Santo, que iba a hablar acerca de ciertos aspectos que la Biblia nos habla, que distinguen la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Yo quisiera que fuera conmigo al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, y también el libro de Marcos, el capítulo 10. Vamos a empezar en el libro de Santiago, el capítulo 4. Estas cuatro aspectos que distinguen la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas son tan importantes porque, como digo, estas dan evidencia de que lo que estamos nosotros viviendo es realmente la bendición de Dios. Es Él el que está trayendo esa bendición y no lo que estamos viviendo sea una vida, ¿verdad?, bendecida como el mundo dice, llena de quizás influencia material o algún poder o algo, que no sean los resultados de solamente nuestra obra, la obra de la carne. A veces la gente confunde la obra que el hombre está haciendo por sí mismo y piensa que es Dios, pero su vida está siendo vivida en oposición a lo que la Biblia nos dice que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando hablamos de las obras que distinguen del Espíritu Santo, quiero que tomemos eso en cuenta. Cuando hablamos de esto es lo que da evidencia que lo que está sucediendo en nuestras vidas verdaderamente es la obra del Espíritu Santo. Cualquiera puede decir, ¿verdad?, Dios me está bendiciendo. Pero tenemos dos preguntas para hacer eso. Primero, ¿qué Dios te está bendiciendo? Porque hay el Dios de este mundo y hay el Dios eterno, el Dios que existe. Y también es que la bendición que estoy recibiendo viene verdaderamente de la mano de Dios o es algo que solamente yo estoy produciendo por el poder de la carne para mi propia gloria y para mi propio beneficio. En Santiago capítulo 4, quiero que empecemos aquí porque Santiago, el apóstol, nos dice algo importante acerca de cómo vivimos nuestra vida. En Santiago 4, verso 3 dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites o en vuestros deseos o vuestros placeres, dice otra traducción. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que Santiago nos dice aquí que a veces lo que estamos nosotros pidiendo, lo que estamos nosotros envueltos en cualquier cosa, dice, no es algo que agrada a Dios, sino que dice, es solamente, dice el verso 3, para gastar en vuestros deleites. O sea, para gastar en vuestros propios placeres. Aquello que nos motiva no es la voluntad de Dios, sino es
el deseo carnal, el deseo personal por cualquier cosa que sea. Y simplemente para decirles que si lo que tú pides te hace más mundano, si lo que tú pides y buscas enfatiza tu amistad con el mundo, debes de tener cuidado. Si la prosperidad, si la bendición, entre comillas, que tú dices que, ¿verdad?, viene de Dios, te lleva a ser más mundano, te lleva a una amistad con el mundo. Y dice aquí, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué?, enemigo de Dios. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. Dios no lo permite. Entonces, para nosotros discernir, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo, tenemos que estar seguros o saber qué es lo que no es. No solamente qué es, sino qué no es. Y lo que no es que pidamos, busquemos, alcancemos por nuestros propios deseos y para nuestros propios deseos, y que eso nos aparte de una santidad en Dios que Él busca. Y como digo, muchas personas piensan que porque son materialmente bendecidas, por seguro esta bendición viene de Dios. Y puede ser, dije la semana pasada. Pero también puede no ser que viene por bendición de Dios. Porque el resultado es que te está alejando de las cosas de Dios. Puede ser un camino, ¿verdad?, escogido, que has escogido por tu propio deseo, que te lleva y te separa de Dios. Los judíos en el tiempo de Jesús creían que la bendición material, que poseer grandes riquezas, era evidencia siempre de que Dios estaba bendiciendo. Y muchos hoy se aferran a ese mismo error, que es en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 10 y verso 24, el Señor dijo esto a sus discípulos. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les acababa de decir que qué difícil era para un rico entrar en el reino de los cielos. Y dice que ellos se asombraron, porque la creencia en ese tiempo era que si alguien estaba provisto de cosas materiales, pues era obvio que Dios lo estaba bendiciendo. Pero el Señor dice aquí, el reino, o más bien las personas que están bendecidas de esa manera, pero están confiando en esa riqueza, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y digo yo que esa bendición es algo que se produce por el poder de la carne, porque Dios no te va a dar algo que te va a destruir. Dios no te va a bendecir en una manera que te va a destruir. Entonces, esa bendición de riquezas, y mucho del mundo que tiene esa riqueza y no sirve a Dios, piensan que están bien, ¿verdad? El mensaje de hoy es que si alguien está provisto de cosas materiales, entonces es que Dios lo está bendiciendo. Y como digo, puede ser, pero también no puede ser. La evidencia está en a dónde te lleva eso. Y el Señor dice aquí, es difícil a los ricos entrar en el reino de Dios, no por riquezas, no porque tienen, sino porque confían en lo que tienen. Confían en sus propias riquezas. En Santiago 4, verso 5, Santiago continúa diciendo, aquí donde acabamos de leer en Santiago 4, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjese esta verdad que el apóstol nos dice aquí, el Espíritu Santo que Dios ha hecho que more en nosotros, te anhela con celo. O sea, es un celo que Él tiene por ti, para que tú seas lo que Dios te ha llamado a ser. Por eso cuando dice tú buscas y pides solamente para gastarlo en tus propios deseos, cuando tú solamente permites que esas cosas te hagan el amigo del mundo, adulteras en contra de Dios y te constituyes enemigo de Dios. ¿Y qué enemigo de Dios le ha ido bien? A ninguno. Entonces nosotros queremos reconocer esta verdad. El Espíritu Santo nos anhela. Él anhela celosamente a los hijos de Dios. Ahora, este Espíritu Santo que trae bendición,
también, escúcheme bien, trae la evidencia de que esa bendición que Él trae viene de Él. Dije las semanas antepasadas que el Espíritu Santo manifiesta la presencia activa de Dios. Él está presente. Él está dando testimonio de lo que viene a tu vida, viene de Él. Y donde está el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que ahí hay un cambio de vida total. O viene un cambio, inicia, y Dios, hasta que Jesús venga, está en un proceso de transformarnos a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. La Biblia le llama la santificación del alma. Ahora quiero que veamos esta mañana cuáles son estos aspectos o bendiciones que el Espíritu Santo trae, que nos da evidencia. ¿Cómo los categorizamos? Recordemos que son más que cosas materiales. Dios puede bendecirnos materialmente, pero son más que cosas materiales. El mundo está viviendo, ¿verdad?, en medio de una opulencia, en medio de una bendición que ellos le llaman, ¿verdad?, de cosas materiales, pero los aleja de Dios. ¿Pero qué para el creyente? ¿Qué es la evidencia de que lo que está sucediendo en mi vida es el Espíritu Santo y no es solamente algo carnal? Y quiero hablar de estos 4 aspectos. Voy a iniciar, no voy a terminar hoy. Quiero hablar primeramente acerca del primero. Y quiero darle los 4 para que lo escriba si está escribiendo. El Espíritu Santo purifica. Todos digan purificación. La purificación, la santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es algo muy importante. Segundo, el Espíritu Santo unifica o trae unidad al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, número 3, revela. Él es el que puede hacerte entender las cosas de Dios que tú no puedes entender por ti mismo. Que el mundo, aunque lea la Biblia, no tiene sentido para ellos, porque solo el Espíritu Santo que ungió a los profetas, a los apóstoles para escribir, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, solo Él puede revelar su palabra. Y número 4, el Espíritu Santo empodera a los creyentes para vivir la vida pura, unida, ¿verdad?, que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Ahora, estos 4 aspectos no debemos tomarlos ligeramente, porque son importantes. Estos no pueden darse por sentado, no suceden automáticamente. O sea que Dios no unifica, Dios no revela, Dios no empodera, Dios no purifica simplemente automáticamente. Si no, solamente nos podríamos sentar y esperar que Dios lo hiciera. Dios ha prometido a sus hijos, y por eso dice el Espíritu Santo nos anhela. Él anhela hacer todo en nosotros, por lo cual Jesús murió. La semana pasada dije que la obediencia no es un requisito para la salvación. La obediencia es el fruto de la salvación. Uno obedece a Dios y puede obedecer a Dios porque es salvo. Y si una persona, alguien me dijo en otra ocasión, pero la Biblia dice que debemos de tener fe. Y fe es obediencia. Sí, pero la fe viene de Dios. La Biblia dice que Jesús es el autor de tu fe. El autor es aquel que principió tu fe. La Biblia dice que fe es un don de Dios. La Biblia dice que Dios es el que nos da la habilidad para creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que todo viene de Él, es por Él y es para Él. Entonces una persona puede obedecer a Dios porque es salva. Una persona que no obedece a Dios continuamente en su vida es porque carece de ese empoderamiento del Espíritu Santo que vamos a hablar después. Pero una cosa que la Biblia nos insta a no hacer es a contristecer al Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 4:13 que no contristéis al Espíritu Santo por el cual ha sido sellado. Así que nosotros tenemos que tener cuidado que no hagamos eso. Y no vamos a hablar de esto esta mañana, pero hay muchas maneras en las cuales podemos nosotros contristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también ¿cómo
por medio de nuestra incredulidad o por medio de nuestra desobediencia, mostrar el desagrado de Dios hacia nosotros. O sea que cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no creemos a Dios, el Espíritu Santo está entristecido, contristecido. Y Él puede manifestar ese desagrado en nuestra vida. Y lo vemos en la Biblia, en muchas maneras. Pero cuando nosotros creemos a Dios, tenemos fe y obedecemos, el Espíritu Santo también puede reflejar la complacencia de Dios, la aprobación de Dios. ¿Verdad? Dios se agrada y el Espíritu Santo manifiesta ese agrado en nuestro corazón. Muchas veces es simplemente que sentimos en nuestro corazón que lo que hemos hecho en obediencia a Dios le agradó a Dios y nos agrada a nosotros. El placer que Dios tiene en nosotros nos agrada. Entonces vemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, responde en una manera fuerte a nuestra fe y nuestra obediencia, o también a veces se manifiesta en una manera más débil en la vida de un creyente cuando ese creyente está en incredulidad o en desobediencia. Y depende cómo nosotros respondemos al Espíritu Santo. Si yo respondo siempre al Espíritu Santo cuando Él me quiere guiar con incredulidad y a veces no obedezco, yo no voy a sentir esa presencia del Espíritu Santo fuerte en mi vida. Lo que voy a sentir quizás es una convicción de pecado que me va a hacer sentir, ¿verdad? Quizás cargado, mal, ¿verdad? Pero esa fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida de creyentes, cuando un creyente le cree a Dios, cuando un creyente es obediente a Dios, se manifiesta también. Por eso a veces ve una persona que es cristiano y siempre lo ve que anda animado, siempre lo ve que anda, ¿verdad?, en fuego, siempre lo ve que anda hablando siempre las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo se manifiesta de una manera fuerte en su vida. ¿Por qué? Porque está respondiendo a la fe de ese creyente, a la obediencia de ese creyente. Y no que todos seamos grandes personas de fe. A veces flaqueamos. No es que siempre obedecemos a Dios, a veces lo desobedecemos. Pero digo que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida según nosotros respondemos a Él. Más débil si somos incrédulos y fuerte si creemos a Dios y somos obedientes a Dios. Y eso muestra la evidencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así que si tú siempre te sientes como que andas mal o que andas débil, ¿verdad?, no sientes la presencia del Espíritu Santo, pregúntate, ¿estaré yo en desobediencia a Dios? ¿Estaré yo, verdad, en incredulidad, no creyendo a Dios lo que Dios quiere comunicarme? Y entre más tú te acercas a Dios, ¿por qué? Acuérdate, el Espíritu Santo te anhela con celo. Él celosamente te anhela. Él quiere mostrarse fuerte en ti, mostrar esa evidencia de su presencia. Ahora, quiero hablar de este aspecto primero. El Espíritu Santo purifica. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Ahora, el Espíritu Santo no debe sorprendernos porque se llama Espíritu Santo. No, la Biblia no nada más lo declara como el Espíritu de Dios, sino el Espíritu ¿qué? Santo. El Espíritu Santo. Porque una de las actividades principales en tu vida y en mi vida es limpiarte, es santificarte, es hacerte santo en tu conducta diaria de vida. Y si tú no estás creciendo en esa santidad, eso te debe de alertar, eso te debe de preocupar. Porque si el Espíritu Santo mora en mí, Él está presto para manifestar esa actividad en mi vida. Y una vez más digo, según yo respondo al Espíritu de Dios en obediencia, en fe, es la manera en que Él se va a manifestar en mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste más y más en poder en mi vida. Entonces busco maneras de ser obediente a Dios, busco que mi fe crezca en Él. Y por eso la palabra de Dios debe de tener un lugar importante en tu vida. Si tú nunca meditas la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer tu fe? La fe no viene nada más porque tú crees algo. Todos creemos cosas, pero no es fe necesariamente en Dios. Dios quiere que tu fe se fortalezca. El Espíritu Santo trae esta obra santificadora,
purificadora y es para todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana? Todos los que somos creyentes tenemos que reconocer esa obra purificadora, santificadora del Espíritu Santo es para mí. ¿Y sabía usted que el Espíritu Santo, escúcheme, también tiene una influencia restrictiva aún sobre aquellos que no le conocen? O sea que el Espíritu Santo obra también para traer convicción al mundo. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él dice, convencerá al mundo de pecado. En Hechos capítulo 7 y verso 51, dice la Biblia aquí, hablando a aquellos que no creían en el Evangelio, aquellos personas religiosas, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. Este es Esteban predicando, ¿verdad? Antes de que lo apedrearan a aquellos personas judíos religiosos. Dice, ustedes siempre resisten ¿a quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Así que ellos eran duros de corazón, ¿verdad? Duros de cerviz, incircuncisos, eran circuncidados por la ley en su cuerpo exterior, pero el corazón no estaba circuncidado. Y dice, ellos resistían siempre al Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo les estaba hablando, pero ellos lo resistían. Y claro, no pueden ellos experimentar la obra del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque lo están resistiendo. El que resiste a Dios, Dios lo resiste a él. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Una persona soberbia es una persona que dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie. Y el hombre orgulloso, ¿verdad? Resiste. Y Dios resiste a los orgullosos. Y le dice aquí, ustedes son duros de cerviz, siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces vemos que la convicción de pecado, la influencia restrictiva, ¿verdad?, del Espíritu Santo, también los incrédulos pueden resistirla. Ahora, cuando nosotros venimos a ser cristianos, nos convertimos a la fe, la obra inicial del Espíritu Santo es limpiarnos, ¿verdad?, de nuestra pecaminosidad, de hacer una rotura, si podemos decir, un break, una rotura decisiva con los patrones pecaminosos de nuestra vida. Estábamos nosotros en este patrón de pecado, pero vino el Espíritu Santo y quebró, ¿verdad? Rompió ese patrón de pecado en nuestra vida. No quiere decir que ahora ya estamos completamente sin pecado. No, todavía pecamos a veces, pero el patrón que teníamos en nuestra vida de pecar, el Señor lo ha roto por medio de la influencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo escribe y nos recuerda de esto. Miren, 1 Corintios 6, empezando en el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, dice, ¿no sabes esto? Y esto erais algunos. O sea, esto era lo que nosotros éramos. Pero cuando el Espíritu Santo vino, quebró y hizo rotura de esa pecaminosidad que era un patrón en nuestra vida. Éramos o borrachos, éramos adúlteros, éramos fornicarios. Dice, ya habéis sido ¿qué? Lavados. Acuérdense que el Espíritu Santo viene ¿qué? Para limpiarnos, para lavarnos. Dice, y habéis sido santificados. Estás en un proceso de santificación, pero también Dios te ha separado del mundo. Dios te ha apartado para Él. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, note, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lava, es el que nos santifica, es el que nos justifica en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros para hacer esa obra. Entonces, cuando empecé dije que el Espíritu Santo viene para traer la evidencia de que Él está obrando, de lo que está pasando en mi vida, es Él. Si yo vivía de cierta manera, pero ahora veo que mi vida ha cambiado y los patrones de pecado que tenía antes en mi vida ya no están, ¿qué evidencia es eso? Si yo he venido a Cristo
y he confesado mis pecados, ¿qué evidencia es esa? Que el Espíritu Santo me está, ¿qué? Santificando, que el Espíritu Santo me ha lavado. Y note aquí que también dice, habéis sido justificados. No, ya hemos hablado acerca de la justificación, pero muchas veces porque la gente no entiende la diferencia entre la justificación y la santificación, confunden la santificación por la justificación. Y dicen, si no vives una vida enteramente santa y perfecta, entonces puede ser que a lo mejor cuando el Señor venga, no te va a llevar. Yo me crié en medio de esa enseñanza. Y siempre, todo el tiempo que veníamos, porque vivíamos a veces y tropezábamos y pecábamos, veníamos al altar y otra vez veníamos para que el Señor nos salvara. Y no sé cuántas veces fui salvo yo desde que fui a la iglesia. Pero no, solamente somos salvos una vez, porque la salvación de Dios es algo que Él hace, no que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es la diferencia de lo que el Espíritu Santo hace en la santificación y la justificación? Bueno, la justificación es cuando el Señor perdona todo tu pecado, quita toda tu culpabilidad y te declara santo no por tus obras, sino por la obra de Jesús. Y esa obra es terminada. Tú ya no puedes ser más justificado de lo que fuiste cuando Cristo vino a tu vida. Y por eso esa justificación es lo que te da la entrada al cielo. Ahora, donde muchas veces las personas se han equivocado, es decir, que la santificación es la continuación de la justificación, y no es así. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Él, por su obediencia, nosotros, dice Romanos 5, hemos sido también justificados. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos aceptables a Dios. Pero todavía peco, sí. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos está santificando. Ese es un proceso desde que naciste de nuevo hasta que el Señor venga. Estarás en ese proceso de santificación. Y de eso estamos hablando esta mañana. Este aspecto del Espíritu Santo es la obra santificadora y la evidencia de que yo soy salvo. ¿Sabe que cuando yo peco no es evidencia de que no conozco al Señor? Es cuando yo peco y el Señor me trae convicción y yo siento que he pecado en contra de Dios, es una evidencia de que soy salvo, porque el mundo no piensa de esa manera. El mundo se siente mal por sí mismo. Ay, qué malo, ¿cómo pude yo hacer eso? Yo soy mejor persona que eso. Y se halagan ellos mismos. Pero cuando un creyente ha pecado, sabe que ha pecado en contra de Dios. Y se arrepiente y viene y pide perdón al Señor. Y porque ha sido justificado en Cristo, Dios lo perdona. ¿Ve? Él te mueve al arrepentimiento. Inclusive el arrepentimiento también es una obra de Dios. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice que Dios concede arrepentimiento. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, es la bondad de Dios obrando en nuestra vida. Romanos 2, Pablo dice, ¿no sabéis que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Entonces, cuando nosotros somos justificados, hemos sido justificados una vez para siempre. Cuando somos santificados, estamos en este proceso de limpieza. Erais algunos de vosotros, dijo Pablo, pero ahora habéis sido ¿qué? Santificados. Ahora han sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 4. Tito 3, verso 4 y 5. Dice Pablo a Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez, la obra del Espíritu Santo se muestra aquí, que Él nos lavó cuando nos regeneró, cuando nos hizo nacer de nuevo. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Cuando Él nos renueva, esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo sé que lo que está sucediendo en mi vida es bendición de Dios? Bueno, cuando yo tengo algo que puedo categorizar como bendición.
yo necesito hacerme esa pregunta: ¿a dónde me lleva esa bendición? ¿Qué fruto trae en mi vida? Y como digo, si esa bendición, entre comillas, me hace más mundano, no viene del Espíritu de Dios, viene de mis esfuerzos, viene de mis deseos de tener más o aparentar más o qué sé yo. Pero cuando el Espíritu Santo trae una bendición a mi vida, lo que sucede después de esa bendición es y da indicación si es del Espíritu de Dios o no. Si eso me lleva a mí a agradecer a Dios, a una vida más santa, a vivir una vida más agradable a Él, entonces el fruto de eso ha venido del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo viene para bendecir nuestra vida y ayudarnos a crecer en la santidad. Amén. Jesse, can you have them turn the air down? Please, thank you. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Aquí Pablo nos hace un contraste entre las obras de la carne. Y no tenemos que pasar eso porque ya lo sabemos. Todas las obras de la carne, mencionó algunas de ellas. Fornicación, adulterio, verdad, robo, todas esas cosas que nosotros vivíamos en el mundo. Más dice ahora el fruto del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice él, no hay ley. O sea, no hay ninguna ley que te diga que, oye, no seas tan paciente. Es en contra de la ley. O no ames tanto porque uno puede amar mucho. Es en contra de la ley amar. No hay ninguna ley que te prohíba el fruto del Espíritu Santo. Entre más haya, mejor. Entonces el Espíritu Santo aquí nos da el apóstol Pablo evidencia de cómo podemos nosotros identificar, ¿verdad?, el carácter de Dios. ¿Y cuál es ese carácter de Dios? Bueno, otra vez regresamos al verso 22. El fruto del Espíritu es amor. Todos digan amor. Así que el amor viene de Dios. El gozo viene de Dios. No la felicidad solamente, sino el gozo. Ahora, la felicidad del mundo, el mundo se pone feliz cuando, ¿verdad?, tiene cosas materiales o le va bien. Pero el creyente puede tener gozo cuando no tenga felicidad. Porque el gozo viene de adentro. La felicidad es algo que nos impacta por lo externo. Nos sentimos felices porque vemos algo, porque algo se hizo. Y no hay nada mal con eso, pero la felicidad tiende a cambiar según nuestras circunstancias. Pero el gozo del Señor es una fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Así que vemos que este fruto del Espíritu Santo verdaderamente son las cualidades del carácter de Dios. ¿Tú quieres saber cómo Dios es? Ve el fruto del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo está tratando de ¿qué? De crear ese fruto que salga de tu vida. Él está ahí, Dios lo puso ahí para que tú puedas ser más como Dios, para que tú puedas ser más como Jesús. Yo digo que el fruto del Espíritu es el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Tú ves la vida de Jesús y ves todas esas cualidades y más, ¿verdad?, en la vida de Él. Así que, ¿qué significa ser piadoso? ¿Qué significa ser una persona santa? Es una persona que manifiesta estas cualidades. Y eso da evidencia que es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Así que la vida transformada, recuerda, viene solamente por la obra interna del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo de adentro para afuera te puede transformar. Y eso es una verdad muy importante. No es lo que tú haces de afuera para adentro, sino lo que Dios hace de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente quiere aparentar cambios, ¿verdad? Yo quiero que la gente piense que soy una persona buena y cristiana, así que me llevo mi Biblia. Qué bueno, los cristianos debemos de tener la Biblia, pero llevar la Biblia externamente no da evidencia de que tú realmente conoces a Dios. Como cualquier cosa externa, es lo interno. Los más religiosos en el tiempo de Jesús eran los escribas, los fariseos, los maestros de la ley.
Y ellos eran a los que Jesús más, ¿verdad?, reprendía. Porque Él les decía, ustedes limpian todo lo de afuera, son como sepulcros blanqueados y paredes blanqueadas. Por fuera las preparan todo bien bonito, pero adentro es donde están los huesos de los muertos. ¿Ves? Dice el Señor, ustedes limpian la taza, todo por fuera para que se vea como que está limpia, pero por dentro es donde está toda la suciedad. Entonces dijo el Señor, primero limpia lo de adentro. Note, primero lo de adentro. Porque si está limpia por fuera, pero al verlo por dentro está sucia, esa taza no va a servir. Entonces el Señor enfatizaba de que lo de adentro se limpia primero, es lo que trae un cambio externo afuera. Una persona sin transformación interna que trata de vivir externamente en una manera, ¿verdad?, que muestre bondad o que muestre aspectos cristianos, no lo va a hacer por mucho tiempo. Y al final lo que viene de adentro es lo que rige la vida. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De ahí es donde fluye tu vida. De ahí es lo que realmente sale lo que una persona es. En 2 de Corintios 3, verso 17, vamos aquí en la Nueva Versión Internacional, dice el verso 17. Ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Así todos nosotros, dice Pablo, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, ¿qué está hablando aquí de rostro descubierto? Acuérdense, está hablando ahí de Moisés cuando él subió al monte y se enfrentó con Dios. Dios le mostró, ¿verdad?, su presencia en una nube y en una visión. Él tuvo de Dios y él pudo, estando cerca de Dios, recibir tanto de la gloria de Dios que resplandeció su rostro tanto que los judíos no podían verlo. Y dice que él se tuvo que tapar el rostro. Pablo dice, ahora nosotros ya no somos como Moisés, que se tapó el rostro. Dice, ahora nosotros a rostro descubierto reflejamos que en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos transforma. Nosotros no nos transformamos a nosotros mismos. Nosotros respondemos a la obra del Espíritu Santo. ¿Ve? La persona que quiere transformarse por sí mismo, y note que aquí no dice nos transformamos a su imagen, dice somos transformados. Entonces, si somos, quiere decir que alguien está obrando sobre nosotros, porque estamos siendo transformados. Y dice que nosotros somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que hace la obra transformadora en nuestra vida, porque eso es una de las evidencias de que Él está en nosotros. Esta obra de santificación en nuestras vidas es importante, como dije, y no debemos de hacerlo algo ligero, porque es algo tan sumamente importante. Ahora, en Romanos capítulo 8, vamos ahí, Romanos 8, verso 12. Gracias, Señor. Dice la Biblia, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea que no le debemos nada a nosotros a esa vida antigua de la cual el Señor nos sacó. Pues si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, quiero hacer una observación. La palabra, los que dicen no somos deudores a la carne, la palabra griega ahí es la palabra sarx, carne, hablando de la vida sin Cristo, la vida perdida, la vida que vivíamos carnalmente. Pero aquí en el versículo 13
Dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, esa es otra palabra en el griego. Esa palabra es la palabra que se usa para el cuerpo. Entonces aquí Pablo no está hablando del cuerpo físico. Digo, ¿cómo sé que no está hablando del cuerpo físico? La traducción literal debe ser, si por el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, viviremos. Mi esposo y yo estábamos hablando de esta escritura hace algunos días atrás, y me hizo esa pregunta: ¿qué es esto, hacer morir las obras de la carne? Dije, ese es el cuerpo. Pablo está hablando acerca de las obras que se manifiestan por el cuerpo, o sea, por el pecado. Hablamos de adulterio, fornicación, hurtar. Todo eso es algo que hacemos nosotros y se manifiestan a través de nuestro cuerpo, porque vivimos nosotros en un cuerpo. Pero escúcheme bien, el cuerpo no es el que peca. La naturaleza pecaminosa, el cuerpo no tiene naturaleza. El cuerpo simplemente vive y responde de lo que viene de adentro. Cristo dijo, del corazón salen todo tipo de mal y pecado. Entonces es del corazón de donde sale el pecado y se manifiesta por el cuerpo. Entonces cuando Pablo dice aquí que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne, del cuerpo, o sea, las obras de pecado, lo debemos hacer por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo se nos ha dado para que nosotros podamos tener victoria sobre las obras que se manifiestan por el cuerpo. Y por eso dice en el verso 12, no somos deudores ya a la carne, a la manera en que nosotros vivíamos antes, para que vivamos conforme a la carne, para que vivamos conforme carnalmente como lo hacíamos cuando estábamos en Cristo. Pero ahora dice, nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que estamos en este proceso de santificación, hacemos morir las obras de la carne. ¿Cómo dejo yo de pecar? No lo hago por voluntad, por el poder de voluntad. Ese es carnal. Lo hago en obediencia al Espíritu de Dios que me convicta internamente, que me dirige, que me dice, esto no está bien delante de Dios. Y tengo el poder para obedecerlo. Por el Espíritu, obedeciendo al Espíritu Santo, es como yo puedo tener victoria sobre estos pecados. Ahora, en Romanos 6, voltea al Romanos 6, note que ahí dice, le dije que es hacer morir las obras del cuerpo, viviréis. En Romanos 6, digo, ¿qué cuerpo? No el cuerpo físico, no está hablando del cuerpo físico. Noten Romanos 6:6, nos acaba de decir aquí en el capítulo anterior, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, el viejo hombre antiguo, fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, Romanos 6:6, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Encuéntrame esa escritura si puedes, por favor, Romanos 6:6. Mire, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, su muerte fue mi muerte. Ya les he explicado esto antes. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo por mí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora ahí está hablando del cuerpo. Esa es la palabra que yo les acabo de decir en el capítulo 8. El capítulo 8 se usa. El cuerpo. Aquí esa palabra se traduce bien. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Una vez más, no está hablando del cuerpo físico ahí. Cuando nosotros decimos el cuerpo de evidencia es grande, ¿qué estamos diciendo? Que hay un montón de evidencia. ¿Verdad? Hay un cuerpo, no hablamos de un cuerpo físico, usamos la palabra, ¿verdad? No literalmente. Pero aquí Pablo dice, hay pecado y es un cuerpo de pecado. Y ese cuerpo de pecado que nos dominaba en la carne ha sido destruido. Ahora esa palabra destruido quiere decir ahí, se usa también la palabra griega, quiere decir inoperable, ya no opera, ya no tiene el poder para operar como tenía antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, que nos ha liberado Jesús de ese cuerpo de pecado, para que eso ya no sea ¿qué? Operativo en nuestra vida, para que eso ya no nos domine.
¿Y cómo sé eso? Por lo que dice Pablo siguiente, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado ha sido anulado. Por eso no tenemos excusa por qué andar en pecado, porque tenemos el empoderamiento del Espíritu Santo para obedecer a Dios. El cuerpo de pecado fue anulado, fue rendido inoperable. ¿Cuándo? Cuando nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Dice, para que ese cuerpo de pecado sea declarado inoperable. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir a Dios, ya no al pecado. Espero que lo haya oído en la manera que quise explicarlo. El Espíritu Santo es el que te ayuda para no vivir más dominado por el pecado. Por eso la Biblia dice que ya no somos nosotros los que creemos en Cristo esclavos del pecado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Que ahora nosotros podemos crecer en la santidad personal. Yo puedo ser más santo. No puedo usar la excusa, es que así soy, así era mi padre y así éramos y así me formé. No, si eres de Cristo, tienes el Espíritu de Dios, que Él ha venido con el fin de ese cuerpo de pecado sea anulado en tu vida para que ya no seas siervo del pecado, para que ya no puedas tú vivir esa vida que vivías antes. Y ahora puedas crecer en una santidad personal. Entonces, este fruto del Espíritu Santo es algo que debe de estar creciendo en tu vida. Debe de estar creciendo en mi vida. Debe de estar formando tu carácter. Debe de estar transformando tu carácter. Debe de estar transformando tu comportamiento. A veces aquí nosotros, ¿verdad?, tropezamos y creemos que nuestro comportamiento es simplemente porque así somos. Si ese comportamiento es mundano, carnal, no ha sido llamado a ser así. Ha sido a ser transformado por el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Así que esta santificación de vida, esta santidad de vida, es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está haciendo, ¿verdad?, esos cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque una persona puede simplemente ser religiosa y pensar que ellos creen en Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo, yo creo en Él. Bueno, todos podemos decir que creemos en Dios y el Espíritu Santo, pero no está la evidencia. Y el Espíritu Santo, la obra santificadora, es la evidencia de que el Espíritu Santo realmente está obrando en nosotros. Mateo capítulo 7, voy a dar 2 escrituras más y voy a cerrar. Mateo capítulo 7, verso 15. Miren lo que dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Así, todo buen árbol de buenos frutos da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, el Señor dijo, en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Debe subrayar eso en su Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Está hablando aquí de los falsos profetas. Pero ¿qué está diciendo? Es la evidencia. El Espíritu, el fruto que el Espíritu Santo trae es la evidencia. No solamente de falsos profetas, pero de una falsa profesión de fe. Alguien puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Qué bueno, pero eso no es todo lo que necesita. Todos podemos decir. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen. Los falsos profetas vienen declarando cosas, vienen diciendo cosas que se oyen bien. Pero el Señor dijo, el fruto es lo que nosotros debemos de ver. Porque es el fruto por el cual da la evidencia. Y luego en 1 Corintios 14, y verso 12. Quiero terminar con esa escritura. Pablo está hablando aquí de los dones espirituales para la iglesia y vamos a hablar después de ello más adelante. Así que también vosotros, dice, que así también vosotros pues que anheláis dones espirituales,
procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y aquí hay un principio muy importante también, que da evidencia del Espíritu de Dios. Si es el Espíritu de Dios que realmente es el que me está impulsando para los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Aquí Pablo nos dice cuál debe ser la meta por la cual nosotros anhelamos las cosas del Espíritu. No debe de ser porque me da prestigio, porque me va a dar influencia, porque otros me van a observar y ver qué tan dotado de dones estoy, qué tan santo, qué tan espiritual soy. No, Pablo dice procurar abundar en ellos para edificar la iglesia. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu celo espiritual? Si viene del Espíritu de Dios, es piadoso. Si no viene, es carnal. Es algo que simplemente, ¿y cuánta gente en la iglesia hoy piensa que los dones del Espíritu le han sido dados a ellos para avanzar su ministerio, para avanzar su influencia? No, el Espíritu Santo dio sus dones para que la iglesia pueda ser el recipiente de esa bendición. No una persona personal, no para elevar ningún hombre, no para exaltar a nadie, sino para que la iglesia sea edificada. Y si ese es el motivo por el cual yo anhelo las cosas del Espíritu, Señor, bendíceme en esta área para bendecir a tu pueblo, entonces eso me da evidencia que es el Espíritu Santo el que me está moviendo y no es simplemente algo carnal. El Espíritu Santo purifica aún hasta nuestros deseos. Y aquí Pablo dice, ¿cuál es tu deseo en anhelar dones espirituales? ¿Es edificar la iglesia? Es un anhelo bueno. El Espíritu Santo te está indicando eso. Y si es carnal, es simplemente para que tú seas bendecido. Entonces carece la evidencia que es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver estos aspectos del Espíritu Santo en esta semana, hermano, hoy nada más cubrí uno, la purificación, el aspecto de la purificación del Espíritu Santo. Eso puedo ver, hay evidencia en mi vida de que yo estoy creciendo en santidad. Hay evidencia que el Espíritu Santo está purificando mi vida y mi conducta. Siento yo que el Espíritu Santo está manifestando esa presencia de Dios en mi vida. Y si aprendemos nosotros a identificar la evidencia del Espíritu Santo en la vida nuestra y de creyentes, nunca caeremos en el engaño que otros creen. ¿Por qué? Porque siempre andan buscando qué es lo que me beneficia a mí y no qué es lo que glorifica a Dios. Esa es la diferencia. No que me beneficia a mí, que glorifica a Dios. Y si Dios es glorificado y a mí me beneficia, gloria a Dios. Pero si Dios es glorificado y a otro beneficia, gloria a Dios también. Porque vivimos nosotros para la gloria de Dios. Y quiero retarte esta mañana. Si tú no estás creciendo a diario en tu obediencia a Dios, pídele al Espíritu Santo, Señor, tú eres el único que puedes empoderarme para que yo pueda vivir una vida más piadosa para ti, para vivir una vida que a ti, Señor, te agrada, que refleja el carácter de Cristo. Haz que crezca, Señor, en mí este fruto del Espíritu Santo. Póngase de pie conmigo esta mañana, ustedes que nos están viendo en línea. Yo quiero orar por ti, quiero orar por cada uno de ustedes que están aquí esta mañana. Y ahí donde tú estás, pídele al Señor. Señor, si no hay mucha evidencia en mi vida del poder santificador del Espíritu Santo, porque veo, Señor, que todavía hay cosas en mi vida, comportamientos que yo sé que no te agradan. Pídele en este momento, ven, Señor, manifiesta tu presencia en mí. Yo quiero ser obediente. Yo quiero, Señor, tener fe en lo que tú has hecho por mí. Y Señor, que este Espíritu Santo que tú has puesto en mí se manifieste con poder en mi vida para que tú seas glorificado. Señor, yo quiero crecer en obediencia a ti. Si en estos días pasados no he sido obediente, perdóname, Señor. Yo quiero tener una vida creciente en obediencia, porque sé que esa es la evidencia de tu Espíritu. Y Señor, tú me has empoderado para obedecerte. Yo no podría obedecerte si no fuera por tu Espíritu. Ahí donde estás, dile, Señor,
empodera mi obediencia. Gracias, Señor, porque tú has destruido el cuerpo de pecado, el procedimiento carnal que había en mi vida, los patrones de carnalidad y pecado en mi vida. Tú los has cortado, Espíritu Santo. Ahora ayúdame, santifícame. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo para que yo pueda agradarte en la manera en que yo respondo aquí en esta vida. En la manera que yo, Señor, te obedezco cuando tú me hablas. Perdona, Señor, todo pecado, todo tropiezo de mi vida y santifícame. Díselo, santifícame, Espíritu Santo. Continúa tu obra. Que yo pueda ver, Señor, ese cambio y transformación, porque tú lo haces, porque es evidencia de que tú estás conmigo. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, para que mi vida te glorifique de este momento en adelante hasta que Jesús venga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.